¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Mente Abierta. Ok, la historia es contada por los vencedores, pero cuando estos vencedores también son los que financian ambos lados de la guerra, ¿dónde queda la verdad? Hong Kong, colonia del opio y laboratorio imperial. En la narrativa oficial, Hong Kong fue una joya colonial británica cedida tras las guerras del opio. Pero detrás de esta historia hay algo más oscuro, una guerra económica disfrazada de conflicto diplomático, y en su corazón una figura enigmática y poco nombrada, David Seyson, conocido como el Rothschild del Este, originario de Bagdad, comerciante astuto y financiero del Imperio Otomano. David Seyson se instaló en Bombay en el siglo XIX. Allí construyó un imperio basado no en textiles ni en metales preciosos, sino en una mercancía mucho más lucrativa, el opio. La amapola destruyó un imperio. El opio se cultivaba en masa en la India británica, especialmente en Bengala, donde miles de campesinos fueron obligados por las autoridades coloniales a abandonar sus cultivos tradicionales y sembrar amapola bajo las órdenes de David Seyson y sus socios. La sustancia se enviaba luego por barco hacia China, donde era introducida mediante contrabando masivo o tras las guerras mediante acuerdos legales, entre comillas, forzados para tratados imperiales. Este comercio no fue un accidente, fue una política de Estado. Fue una guerra económica y química para someter a una nación milenaria. Las guerras del opio para invadir y vender droga. En 1939, cuando el emperador Dao Guang de la dinastía Qing ordenó cerrar el comercio del opio por los efectos devastadores que causaba en la sociedad china, el Reino Unido declaró la guerra. El conflicto terminó con el Tratado de Nankín de 1842, que impuso indemnizaciones a China, cedió Hong Kong a los británicos y garantizó la libre circulación del opio. A ver, por ahí tengo un mapa para que ubiquen a Hong Kong. Una segunda guerra en 1856, aún más destructiva, culminó en 1860 con la toma y destrucción de Yuanmingyuan, que es el título de este tema, por todo lo que se perdió ahí, en este antiguo palacio de verano, un símbolo supremo de la cultura china con miles de años de historia en sus bibliotecas y jardines. El saqueo, incendio y destrucción del palacio fue más que un castigo militar, fue un intento de borrar la memoria cultural de China. El imperio Seyson, algo así. Opio, banca y geopolítica. Para 1864, David Seyson había traficado más de 58,000 cofres de opio, amasando fortunas multimillonarias con respaldo legal y militar británico. Su familia llegó a controlar más del 70% del comercio del opio entre la India y China. El otro 30% lo compartían otras familias de la élite como los Kadorif, los Schiff y los Rothschild. También estaban los Rothschild. Los Seysons se convirtieron en una dinastía financiera, fundadores del Banco de Hong Kong y Shanghái, que pueden distinguir muy fácilmente con esa sigla hoy en día, HS, y luego añádenle Banca Company, uno de los bancos más poderosos del mundo, sus conexiones con la Compañía Británica de las Indias Orientales, una corporación con privilegios gubernamentales, consolidaron su papel como eje de poder económico en Asia. Hong Kong, tras la guerra, fue entregada al Imperio Británico, pero en la práctica se convirtió en una plataforma para el comercio mundial de opio y especulación financiera. La ciudad se dividió en zonas de poder británico, donde los Seysons operaban sin restricciones, y fue usada como base para el control sobre los puertos chinos. Cantón Amoy, Shanghái, Fuzhou,
Ningbo, Hong Kong se convirtió en una pieza clave del modelo imperial corporativo y un sistema donde los estados y las corporaciones como las Indias Orientales operaban como si fuesen una sola entidad y donde las guerras se libraban para proteger monopolios privados. Algo que suena muy reciente, ¿no? Yuan Ming Yuan, la destrucción simbólica de una civilización. Déjenme ver si tengo por ahí una imagen de este palacio. Uno de los actos más infames fue la destrucción del Yuan Ming Yuan, el antiguo palacio imperial, con más de 150 años de historia y millones de tesoros culturales. El complejo fue saqueado por tropas británicas y francesas en 1860 y finalmente destruido en 1873. Se perdió una biblioteca milenaria, jardines sagrados, artefactos únicos, esculturas, manuscritos, la historia misma de China borrada como advertencia. Como en Alejandría o Bagdad, las bibliotecas vuelven a arder cuando el imperio quiere reescribir la historia. Tras consolidar su dominio en Asia, la familia Sesons trasladó su residencia a Londres. Allí se integraron con la aristocracia británica. Por cierto, los Sesons son judíos. Como ustedes sabrán, hay poblaciones judías en Bagdad, en Irak, Irán, Turquía hay bastante, en Rusia, en muchos lugares, incluso muy antiguos. Se supone que este hombre salió de Bagdad. Se fue a Londres después de todos estos acontecimientos. Se integró con la aristocracia británica, fundaron bancos y participaron en la financiación de otras operaciones imperiales. Sus descendientes se mezclaron con otras dinastías como los Rothschild y participaron en la financiación de guerras, inversiones industriales y campañas políticas en todo el mundo. Pues bien, ahí les pongo un vistazo de Londres por ahí del 1900. Es importante destacar que todo este imperio financiero y militar operaba desde la City de Londres, una entidad legal separada del resto de Inglaterra, gobernada por corporaciones y entidades bancarias. La sede de la Compañía de las Indias Orientales estaba allí y muchas de sus estructuras legales y económicas sobreviven hasta hoy. Imitando un modelo que se ha expandido globalmente, el dominio de las corporaciones sobre los estados. Una reflexión final. Una historia que se repite. China fue drogada, saqueada y humillada, no por accidente sino por un diseño. El comercio de opio no solo destruyó vidas, destruyó civilizaciones, robó patrimonio y financió imperios. Mientras tanto, los responsables, como los Sesons, no solo salieron impunes, fueron recompensados. Hoy el mundo sigue lidiando con efectos de esta historia no contada. Crisis de adicciones, guerra económica, colonialismo moderno y la expansión de estructuras bancarias que surgieron del crimen imperial más lucrativo del siglo XIX. Pero la historia oficial sigue sin mencionarlos como siempre. Ayer que hablaba del cáñamo, yo tenía curiosidad de una comparación entre ambas, el opio y la Mari. Vamos a decirle Mari, a ver si logro que este video no me lo pongan en amarillo. Déjenme ver, hice una comparativa por ahí. Ahí está. Similitudes entre el opio y la Mari. Bueno, aunque ya dije otras cosas que muy probablemente. Ambos tienen compuestos con efectos psicoactivos o medicinales. El opio, su compuesto activo es la morfina y codeína. La Mari, TH psicoactivo, CBD no psicoactivo. ¿Qué efecto tiene el opio? Analgésico fuerte, sedante. El Amari, relajante, antiinflamatorio, ansiolítico y psicoactivo. Ambas plantas han sido utilizadas durante milenios como medicinas naturales para el dolor, el insomnio y la ansiedad, y como relajantes. Opio usado como arma geopolítica por los imperios, especialmente por los británicos, como vimos. La Mari, siglo XX, razones económicas, industriales, particularmente los Estados Unidos, cuando competía con el algodón, farmacéuticas y el petróleo.
Ambos casos se usa como propaganda para asociarlos con crimen, degeneración y enemigos del sistema, aunque su uso tradicional era terapéutico y cultural. Ambas fueron fuente de riqueza para élites económicas. El opio enriqueció a las familias Sissons, Rothschild y banqueros coloniales mediante comercialización forzada. Y la mari, cáñamo también derivado, antes de ser prohibido, era una materia prima esencial para papel, textiles, cuerdas, combustible, hasta que fue desplazado por intereses magnates petroleros. Diferencias, a ver. La procedencia del opium, látex de la paper y la mari, flores y hojas de cannabis. Ya dije la palabra. Potencial adicción del opio muy alto, ya que es heroína morfina. La mari, bajo a moderado, dependencia psicológica leve en algunos casos. El opio, efecto en sobredosis, puede causar la muerte por depresión respiratoria. Y la mari, no hay registros de sobredosis letal en la historia moderna. El opio, usado como droga dura, regulado en hospitales. La mari, usada como droga recreativa, ahora se legaliza en medicina y consumo adulto. Bueno, ya sabemos más o menos. Derivados del opio, la morfina, heroína, oxicodona. De la mari, el THC, CBD, aceites, pomadas, alimentos, textiles y etc. Como podrán ver en el video anterior. Bueno, ya vi más o menos unas de las diferencias que tienen ambas. Ya amplía el panorama mucho, ¿no? El comercio legal más lucrativo del siglo XIX fue también el más mortal y sus protagonistas han desaparecido de los libros de historia. Y Hong Kong era la joya colonial del opio. El dominio británico sobre Hong Kong no solo era una cuestión de poder político, era un experimento económico, una puerta comercial forzada y una base operativa de uno de los mayores monopolios narcóticos de la historia. Una red global de familias poderosas, el imperio Sissons no trabajaba solo. Había un tejido de redes financieras con otras familias influyentes. Ya mencioné a los Rothschild, Schiff, Oppenheimer, Hardon. ¿Cuál fue el costo humano de esto? Las consecuencias fueron catastróficas: millones de adictos, colapso social, corrupción de funcionarios chinos y una economía completamente dependiente de un veneno. Pero no solo fue la adicción la que destruyó China, fue la humillación cultural, el saqueo del palacio Ming Yuan, el antiguo palacio de verano en Pekín. Por cierto, todo esto está vinculado también con la rebelión de los Boxers luego. Y no se olviden que la dinastía Qin es tártara. O sea, es el dominio de los tártaros sobre China. Y de hecho fue el último bastión que más tardó en caer. Resistió hasta el 1911 por ahí. Y todavía hay descendientes de los Qin en China. Vamos con el palacio. Ahora sí, exclusivamente el Yuanming Yuan, el palacio perdido de China y la herida abierta del imperio. No fueron solo columnas, bibliotecas o estatuas lo que ardió. Fue la memoria de una civilización milenaria quemada como mensaje de poder. El jardín del alma. En las afueras de Pekín. Mira, estaba cerca de Pekín. En lo que hoy es solo un parque en ruinas, alguna vez se alzó una de las obras más majestuosas jamás concebidas por el hombre. El Yuanming Yuan, el jardín de la perfecta claridad, también conocido como el antiguo palacio de verano, construido a partir del siglo XVIII por encargo de los emperadores Qing o Qin, como quieran. Sé que se pronuncia Qin, pero me gusta Qing. Este inmenso complejo no solo era una residencia imperial, era un universo de jardines, lagos, pabellones, bibliotecas y palacios que sintetizaban la arquitectura, la filosofía y la estética china. Cubría más de 350 hectáreas. A ver, para que se den una idea, tengo por aquí un mapa. Era enorme. 5 veces el tamaño de Versalles. Y albergaba millones de obras de arte, manuscritos y objetos históricos de más de 5.000 años de civilización. Aquí era una Alejandría prácticamente, ¿no?
¿Se imaginan todos los mapas y escritos históricos? Y teniendo en cuenta que los que gobernaban aquí eran los tártaros Qing, debió haber cosas muy interesantes ahí. Los Yuan Ming Yuan era la joya del imperio Qing, este palacio, pero tras las guerras del opio fue destruido, más bien saqueado como piratería prácticamente, porque en sí no tenía propósito el ataque a este lugar donde solamente se albergaban palacios y bibliotecas y objetos históricos, que creo que era lo que buscaban, ¿no? Para luego venderlos, me imagino. Todo cambió en el otoño de 1860 durante la Segunda Guerra del Opio. Tropas británicas y francesas comandadas por Lord Elgin invadieron Pekín. Su objetivo inicial era negociar con el Imperio Qing, pero tras la captura y tortura de varios diplomáticos británicos se decidió ejecutar una venganza ejemplar. El 18 de octubre de 1860 las tropas imperiales occidentales saquearon Yuan Ming Yuan durante 3 días. Luego incendiaron sistemáticamente el complejo, reduciendo a cenizas uno de los patrimonios culturales más grandes del mundo. No se trató de un accidente ni de un daño colateral, fue un acto intencional de humillación cultural. ¿Sería humillación o sería borrar todo rastro de aquel imperio tártaro? Ya que aquí era el último bastión. Pienso yo que más bien iba por ahí la cosa. Si aquí se albergaban mapas, manuscritos, no me imagino qué podría contener esta biblioteca por ahí. Por cierto, recuerden la Fusang China que aparecía en América por ahí del 1700 en algunos mapas del continente americano, que estaba ubicada ahí cerca de Vancouver y Washington. La Fusang China, que en la historia oficial es enviada al pasado lejano, de hecho mucho antes que Colón. Pero qué tal si era mucho más reciente, al 1700 todavía. Hay muchos mapas que la colocan por ahí. Véanse el video de la Fusang, por cierto, para que me entiendan de lo que les hablo. El saqueo de bibliotecas y jardines y objetos robados. Entre lo destruido había bibliotecas imperiales con textos sagrados, tratados científicos, obras filosóficas, literatura milenaria, mapas, relojes, esculturas y muebles imperiales, jardines diseñados con técnicas taoístas y geomancia, el Feng Shui y sobre todo artefactos que jamás se recuperaron, hoy dispersos por museos en Londres, París y colecciones privadas en Europa. Como piratería prácticamente llegaron, como si fuesen piratas. El saqueo del Yuan Ming Yuan nutrió las vitrinas del Museo Británico del Louvre y de instituciones privadas. Hasta hoy siguen en disputa miles de piezas entre China y Occidente. Quedaron algunos cuantos edificios, pero otros completamente arrasados, como se ve aquí. Esta podría ser de las zonas más devastadas. Les paso estas imágenes solamente para que se den una idea de cómo se veían dichos jardines, fuentes. Esto es de lo más rescatable, creo, porque estaba más escondido. Un crimen sin juicio. ¿Por qué nadie lo menciona? A diferencia del saqueo de Roma, el incendio de la Biblioteca de Alejandría o la caída de Constantinopla, la destrucción del Yuan Ming Yuan, rara vez se enseña en las escuelas occidentales. ¿Por qué? Porque fue cometido por potencias civilizadas, entre comillas, del siglo XIX, Inglaterra y Francia. Que por cierto, este evento luego marca el siguiente, que es la rebelión de los Boxers, y ahí ya entran otras potencias más, son 7 en total. En nombre del libre comercio del opio. Fue parte de una guerra imperial para forzar a China a aceptar la importación masiva de una droga y castigar su negativa a rendirse. Muchos de los responsables, como Lord Elgin, fueron celebrados en sus países. La historia fue suavizada en los libros como una simple retirada táctica o acción militar. En la actualidad, el sitio del antiguo Palacio de Verano es un parque de ruinas visitado cada año
por miles de personas. Allí se conservan las columnas derrumbadas, las fuentes destruidas y los cimientos de lo que fue el orgullo cultural de un imperio. Para muchos chinos, el Yuanmingyuan no solo es una atracción turística, sino un símbolo de la humillación nacional, un recordatorio constante de cómo el colonialismo no solo se apoderó de tierras, sino también de historia, memoria y dignidad. La República Popular de China ha convertido este suceso en parte de su narrativa nacional. Cada ruina es una advertencia. Nunca más. Una reflexión. ¿Cuántas Alejandrías han ardido? El antiguo Palacio de Verano representa uno de los peores saqueos culturales del mundo moderno. Y sin embargo no se estudian los libros de historia europeos, ni se reparte justicia, ni se disuelve lo robado. Los museos occidentales siguen exhibiendo el botín, las élites financieras siguen beneficiándose de los sistemas coloniales y el relato histórico sigue cuidadosamente edulcorado. Porque cuando los imperios destruyen la cultura, no solo queman libros, reescriben la memoria. ¿Sabían ustedes que el Palacio Yuanmingyuan, construido a lo largo de 150 años, contenía 10 millones de objetos históricos? Muchos de los artefactos saqueados por Francia e Inglaterra aún decoran mansiones privadas y palacios europeos. Fíjate, estaba pensando en esos 10 millones de objetos que no contendrían ahí del continente americano en exhibición. Me causa mucha curiosidad. Vamos a ver esto de los Qing como tártaros. Voy a sacar ahí algunos mapas. ¿No eran acaso los Qing una élite extranjera en el corazón de China? Vean, este es el territorio que amasaron los Qing a lo largo del tiempo. Esto era para 1820. Como pueden ver en la parte inferior, aún más remarcado en amarillo, esa fue siempre una China independiente de los tártaros, pero aún así controlada por ellos. Ahí a su izquierda está el Tíbet, que era parte de los Qing, junto con Mongolia y la Manchuria. Formaban una sola nación, tártara, y que en algún tiempo estuvo unida con la Siberia y la Tartaria independiente del Caspio, donde estaban los demás tártaros, de donde salió Tamerlán, que por cierto el otro día estábamos hablando de esa zona de la Tartaria independiente cuando estaba investigando sobre los orígenes del águila bicéfala. En el en vivo anterior, chéquenlo, sobre el origen de este símbolo, que por cierto ya tengo nuevos datos, ya próximamente en algún en vivo. Encontré que de hecho sí, la Horda de Oro de Genghis Khan sí que portaban este símbolo. Era muy importante para ellos el águila bicéfala. Estoy pensando en cómo llegó a América, muy probablemente por los tártaros. Quién sabe, incluso los rusos pudieron haber tomado el águila bicéfala de sus tradiciones, porque es un símbolo muy chamánico, junto con el búho. Curiosamente era una de las banderas de Tartaria, ¿no? Bueno, quería mostrarles el territorio que amasaron los Qing. A ver, creo que tengo algo de historia. La dinastía Qing, 1644 a 1912. Fíjense desde cuándo, 1644, 1912. Está en el rango en que aparecía la Fusang China en América. Fue fundada por los manchúes, un pueblo de origen tungús tártaro, procedente del norte de Asia, históricamente conocidos como los Jurchen, emparentados con los mongoles y turco-tártaros de Siberia. Aunque los Qing adoptaron muchas costumbres y estructuras del antiguo imperio Han, nunca dejaron de ser una casta dominante no china instalada en el poder tras derrocar a la dinastía Ming. Desde su capital en Pekín controlaban vastos territorios que hoy serían Mongolia, Xinjiang, Tíbet, Manchuria, partes de Kazajistán y el corazón de China. El poder de los Qing estaba más cerca cultural y genéticamente del mundo de las estepas, de los tártaros de Asia Central y la Gran Tartaria que de los antiguos sabios confucianos. ¿Qué era Gran Tartaria? Vamos a ver algunos mapas. Bueno, el apogeo de Tartaria yo lo pondría entre el 1600, 1500 como una sola nación, la Tartaria independiente, la Tartaria china y la Tartaria siberiana. Sin embargo, para este mapa ya se ve la división y al parecer los rusos ya entraron en Siberia y se adueñaron de esa Tartaria. Aquí todavía conservan su independencia la China tártara y la Tartaria independiente del Caspio.
y este mapa es del 1789. Pueden ver todo el territorio de los Qing, desde la Manchuria, Mongolia hasta el Tíbet y la China a la derecha. Y a un lado tienen a la Tartaria independiente controlando todas las Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y etc. Debajo estaba el imperio mogol, también de origen tártaro, que gobernaba ahí el norte de la India, los persas. Arriba la Siberia tartariana ya parece controlada por Rusia, aunque alguna vez incluso la Moscovia rusa parece haber formado parte de Tartaria. No del todo, como que conservaba su independencia tipo como China. Bueno, pero aquí las cosas ya están muy avanzadas en los conflictos. Ya parece haber una división. La Gran Tartaria, según los mapas europeos de los siglos XVI al XVIII, era un enorme territorio que abarcaba Siberia, el norte de China, Mongolia, parte de Persia, Asia Central e incluso tocaba los límites del Imperio Ruso. Esta vasta región aparece en numerosos mapas antiguos, pero tras el siglo XIX el nombre desaparece completamente de los libros de historia y la región es absorbida por Rusia, China, el Imperio Británico y el Otomano. ¿Fue esto una coincidencia o un esfuerzo para borrar un imperio incómodo que no encajaba con la narrativa colonial? El Yuan Ming Yuan, su destrucción cultural. Si aceptamos que los Qing eran una dinastía heredera o enemiga interna de la antigua Tartaria, no creo que enemiga interna. Simplemente yo creo que cuando entraron a la Siberia los rusos, inmediatamente declararon sus independencias. Quizás lo mismo pasó en los Estados Unidos. La independencia de las 13 colonias. Entonces el antiguo palacio de verano cobra una dimensión mucho más profunda. ¿Qué artefactos, mapas o archivos se guardaban en su vasta biblioteca? ¿Acaso contenía registros antiguos que demostraban la existencia de una civilización tartaria milenaria? ¿Fue su destrucción en 1860, británicos y franceses, una operación de encubrimiento, quizás con la colaboración pasiva de la propia élite manchú? Los Sisons, Rothschild y otros poderes financieros del momento se beneficiaban directamente del colapso de China, y eliminar todo rastro de una potencia anterior no registrada en Occidente era clave para reescribir la narrativa imperial global. ¿Qué conectaba Tartaria con Moscú, India y Persia? Muchos mapas antiguos muestran carreteras, flotas y rutas comerciales que conectaban la Gran Tartaria con el Imperio Mogol en la India, con Persia a través del Turquestán, con Rusia imperial en Moscovia y con la propia China antes del dominio Qing. Estas conexiones no se enseñan en la historia moderna. No hay mención de embajadas, ni de guerras, ni tratados entre la Gran Tartaria y otros imperios. Simplemente desaparece. Y no solo es Tartaria, también desaparecen las ciudades subterráneas, la arquitectura ciclópea, los sistemas hidráulicos avanzados y rutas que no encajan con la narrativa lineal. ¿Habrá sido una historia reescrita tras el 1850? La caída de esta biblioteca. A mediados del siglo XIX, múltiples acontecimientos cambiaron para siempre la narrativa global. Las guerras del opio, la destrucción del Yuan Ming Yuan, la absorción de Siberia por Rusia, el cierre de Japón tras la era Tokugawa, el colapso del califato otomano tras la guerra de Crimea y el ascenso de los bancos globales, ya saben, las poderosas familias. Este periodo coincide con la aparente desaparición de Tartaria de los registros, y si todas estas acciones fueron en parte una reorganización global, no solo política sino también histórica y cultural, destinada a eliminar los rastros de un mundo anterior que no encajaría con una nueva versión de progreso. Y si los Qing eran parte de la élite tartariana anterior, si los europeos destruyeron no solo un palacio sino una memoria, y si los banqueros de Occidente y Oriente colaboraron en ese encubrimiento, entonces el Yuan Ming Yuan fue algo más que vandalismo imperial. Fue un acto quirúrgico de reseteo histórico. Quiero que vean otras cuantas imágenes del 1700, 1820, cuando todavía estaba la Tartaria independiente y la China tártara. La Siberia ya era controlada por Rusia. De hecho, aquí en 1820 ya desapareció el Imperio Mogol. Probablemente ya están los británicos ahí. Ya están comenzando a mandar opio desde Bengala a China. Por lo tanto, este rico magnate Sisons, dicen que era de Bagdad, al parecer estaba dentro del Imperio Persa, como vemos aquí. Ok.
Por ahí hay unos atlas de las naciones como este de 1783. Tartaria tiene una bandera. Quiero pensar que es un dragón o un grifo. Una especie así más o menos. Es que tiene un pico así que no parece un águila. Que diga que no parece un dragón, más parece como de águila. Quizás pueda ser un grifo, pero la cola está muy rara, ¿no? Bueno, dejémoslo en grifo. La otra bandera es un búho, lo que coincide con las tradiciones de la Siberia y de todos los tártaros del Cáucaso sobre sus prácticas de chamanismo, simbología, que incluye el águila bicéfala. Ya luego les presento un tema de eso. Y de hecho China tiene su bandera, ahí al fondo a la izquierda, una espiral, algunos dragones alrededor y algunos tártaros por ahí. La que está muy rara es la bandera de Japón, que aunque no lo crean, también Japón parece haber estado integrado a la Gran Tartaria. Ay, no me pasé el grabado. Por ahí tenía un grabado bien interesante de una flota japonesa con la bandera, con esta bandera de Tartaria. Déjenlo, busco rápido a ver si me aparece. Lo hubiera pasado. Por suerte apareció, Ya estaba a punto de dejarlo de lado. Qué bueno que se los voy a poder mostrar. Miren, esta es una flota japonesa, también por ahí rondando el 1700 o incluso antes. Por la bandera prácticamente ellos pertenecían a la Tartaria, y creo que aquí sí parece más un grifo que un dragón, la bandera. Y ya que tengo esos grabados a la mano, quiero que vean también en China. Hay muchos templos pues con todo lo tradicional de las influencias desde la India, el budismo. Si se fijan en las orillas, son rakshasas de la India, que eran demonios de miles de brazos. Pero también veo por ahí algunos grifos, dragones. Recuerden que en el budismo creo que por ahí a Buda lo acompañaban. Bueno, ahí se les conoce como genios también, demonios, todos son paralelos. Pero lo que yo quería mostrarles es que ya aparecen estas representaciones. Quizás de ahí el por qué la bandera era un grifo. Aparece bastante en los palacios. Si no era un grifo, era un dragón. Bueno, les mostraría más, pero son bastantes. Me aparecieron por ahí otro. A ver si aparece algo ahí en Moscú, en la Moscovia. Bueno, no, ya dejémoslo de lado, porque esto se va a hacer muy largo. De hecho, hay grabados donde en Pekín parece haber gente de diferentes naciones, desde Japón, Moscú, China. China, pues sí, ahí es. De muchos países visitando, como que era la capital, donde estaba el Gran Khan. Bueno, entonces estas eran las fechas en que Tartaria quizás todavía tenía algo de poder. Todavía aparecen los atlas de las naciones. Este es de 1850. Aquí ya incluso hay algunas naciones americanas formadas. A ver, algo más oficialista. Se supone que esta era la bandera para la dinastía Qing, que fue ya para sacar la bandera tártara del búho y el grifo, o no sé si era un dragón. Ahora sí fue un dragón completamente. Manejaban estas otras banderas. La dinastía Qing controlaba el Tíbet. Aquí pueden ver una representación de eso. Lhasa. Ahí está la bandera de los Qing. Como fueron atacados por los británicos, vean lo que controlaban los británicos en ese tiempo. Australia, que por cierto también tiene cosas muy curiosas, una arquitectura muy avanzada para un lugar recientemente descubierto. Hay ciudades que se formaron demasiado rápido, como en Estados Unidos, y con arquitectura muy avanzada y edificios súper de bellas artes. Me imagino quién controlaba antes Australia antes de la llegada. Vean ahí, los británicos están en la India, el sur de África, en Canadá. Están haciendo sus desmanes en China con la dinastía Qing. Me pasé estas imágenes porque me llamó la atención cómo los uniformes Qing me recuerdan mucho a los escita. Y después de todo, ya que son tártaros, serían inspiraciones. Tienen cosas muy similares en cuanto al uniforme militar. Bueno, creo que es ahora el momento. Tengo otras imágenes por aquí, pero
hay un pequeño tema que quiero leerles. ¿Qué similitudes podríamos encontrar entre la dinastía Yuan y los Qing? Si tenemos en cuenta el tiempo fantasma, ¿qué tal si pudiéramos unirlos como una sola continuidad? Si aceptamos la teoría del tiempo fantasma, hipótesis de Anatoly Fomenko, entonces es perfectamente posible que ciertos eventos históricos hayan sido duplicados, alargados o distorsionados cronológicamente. Y en este contexto, la dinastía Yuan mongol del siglo XIII al XIV y la dinastía Qing manchú del siglo XVII al XX podrían ser reflejos del mismo poder real, proyectados en épocas distintas, para ocultar su continuidad y su verdadera naturaleza. ¿Qué fue la dinastía Yuan? Gobernó China entre 1271 y 1368, fundada por Kublai Khan, nieto de Genghis Khan. Fue parte del gran imperio mongol que se extendía desde Corea hasta Europa del Este. Los Yuan eran de origen túrquico-mongol, considerados extranjeros por la población Han. Su sede estaba en Dadu, que es la actual Pekín. Otra curiosidad. ¿Qué fue la dinastía Qing? Gobernó China desde 1644 a 1912, fundada por los manchúes del noreste, antiguos Jurchen. También eran extranjeros para los Han y formaban parte de las culturas esteparias de Asia Central. Controlaban regiones que antes pertenecían al imperio mongol, como Manchuria, Mongolia, Xinjiang, Tíbet, Siberia. Al igual que los Yuan, usaron Pekín como su capital. Paradojas temporales y paralelos entre ambos. El origen étnico. Dinastía Yuan, mongoles nómadas de las estepas. Dinastía Qing, manchúes, descendientes tungús tártaros. Poder sobre China, imposición extranjera desde el norte. Igualmente los Qing, imposición extranjera desde el noreste. Capital Dadu, Pekín. Capital de los Qing, Pekín. Lengua administrativa. Los Yuan, mongol y chino clásico. Los Qing, manchú y chino clásico. Dinastía anterior. Mongol. Los Song, que son Han. Los Qing sería la dinastía Ming, que también son Han. Resistencia Han, activa y nacionalista para los mongoles. Para los Qing, activa y nacionalista. Uso de sistemas confucianos. Ambos sí. Control sobre Tartaria, total o parcial de Mongolia, total o parcial de los Qing. Representación en mapas como Gran Tartaria Mongólica y como Gran Tartaria Manchú Qing. Simbología animal, un dragón o un grifo para los mongoles. Para los manchús, los Qing, un dragón o búho o grifo. El tiempo fantasma y la cronología. La teoría del tiempo fantasma propone que varios siglos de historia fueron añadidos o duplicados artificialmente, especialmente durante la Edad Media y la transición moderna. Anatoly Fomenko ha argumentado que muchos eventos históricos fueron proyectados en distintas épocas para ocultar su repetición o reescritura. Bajo esta lógica, los Yuan podrían ser la misma dinastía bajo nombres diferentes o épocas falsificadas. Los mapas del siglo XVIII, donde aparecen simultáneamente la Tartaria Qing y la Tartaria Independiente o Moscovia, no tendrían sentido si fueran épocas distintas, pero tienen mucho sentido si estamos viendo un mismo poder fragmentado, reinterpretado o encubierto. Una bandera de Tartaria con búho, grifo, dragón. Existen mapas del siglo XVIII que representan a la Gran Tartaria con una bandera que muestra a veces un búho, símbolo de sabiduría oculta y conocimiento nocturno, o a veces un grifo o dragón alado, símbolo de poder imperial antiguo. También hay representaciones con figuras humanas con turbantes, arcos o tronos solares. Eso es cierto, me faltaban en la simbología solar, que de hecho el águila bicéfala tiene que ver mucho con el sol. Esto rompe con la narrativa china tradicional, donde solo el dragón es símbolo imperial. Estas banderas tartarias parecen mezclar elementos del chamanismo siberiano, el simbolismo turco, mongol, zoroástrico, lo cual apunta a una cultura pan-euroasiática más cercana a la Tartaria histórica oculta que a una China confuciana.
Y si la dinastía Qing fue la última etapa de Tartaria, una lectura es que los Qing no eran enemigos de Tartaria, sino sus últimos representantes imperiales disfrazados bajo un nombre más aceptable para la nueva historia china y europea. Su control de Mongolia, Xinjiang, Tíbet y Manchuria encaja con el corazón del territorio tartario. Sus raíces en los Jurchen y los Aisin-Yoro los relacionan con antiguas tribus de las estepas. El hecho de que fueran derrocados en el mismo periodo en el que desaparece Tartaria de los mapas, finales del siglo XIX, no parece casualidad. Bueno, hay algunas cosas interesantes sobre los Yuan mongoles y los Qing, ambos que gobernaron sobre China. A ver, vamos a seguir con la historia. Después de la destrucción de esta biblioteca, las guerras del opio, ya saben lo que hablamos. Según parece, las emperatrices se fueron a la ciudad prohibida. Esto ya en Pekín. Aquí viene la rebelión Boxer, que parece ser un ataque de falsa bandera para entrar a la ciudad prohibida. Y quizás la destrucción del último remanente. Vamos a ver. El último suspiro de la Tartaria oriental. 7 potencias van a la ciudad prohibida, donde se fueron a instalar las emperatrices Qing después de la destrucción de la biblioteca. Más bien era un palacio donde se alojaban los emperadores. Ahí ven a las potencias ya. Y después de todo lo resistieron un año entero ahí en Pekín. Imagínense, eran potencias mundiales. Mandaron todo su arsenal para ocupar la ciudad y les llevó todo un año poder entrar. Ahí están las enormes murallas que guardaban la ciudad prohibida. Por cierto, en esta ocasión ya ahora sí entraron los Estados Unidos en esta batalla. Recuerden el comercio del opio. Luego les voy a hacer por ahí otro tema sobre eso, que no sé qué tan censurable sea el tema pero todo eso del narcotráfico tiene mucho que ver con la fundación de los Estados Unidos también. No dudo que también estaban en el negocio. Por eso entraron a la invasión a la ciudad prohibida. Hay una vista panorámica desde el mar. Se ven por ahí unas flotas entrando. Allá al fondo está Pekín, la ciudad amurallada. Allá más al fondo se ve la muralla china tártara. De hecho aquí mismo lo dice, ciudad tártara en el centro y la ciudad china en la entrada. En 1860, la destrucción del palacio. En la Segunda Guerra del Opio, tropas británicas y francesas con apoyo logístico internacional invadieron Pekín. Arrasaron Yuan, Ming, Yuan hasta los cimientos. La quema fue sistemática. Sobrevivieron unas 16 estructuras, especialmente las más recónditas del parque. Pero ¿por qué no se restauró y dejaron morir esa joya cultural? Luego del incendio, los regentes Cixi y Xi'an se trasladaron con el niño emperador Dongxi a la ciudad prohibida, que es la que estamos viendo. El antiguo palacio quedó abandonado y saqueado, donde estaba la biblioteca, y lo que pudo ser restaurado fue ignorado por falta de fondo. Sin embargo, una década más tarde, para sus 60 cumpleaños, Cixi gastó fortunas para reconstruir un nuevo palacio de verano sobre los restos de otro jardín más pequeño, el Jardín de las Ondas Cristalinas. Y aquí ocurre algo clave. Muchos materiales aún aprovechables del Yuan Ming Yuan fueron literalmente desmantelados y trasladados, como si la emperatriz hubiese requerido reutilizar los huesos de un imperio caído para levantar una versión simbólica más adaptada al nuevo orden. ¿Se habrá intentado borrar un último rastro de los Qing o de los tártaros? El abandono de los Yuan Ming Yuan no fue simplemente una decisión logística. Fue un acto político o un repliegue simbólico y posiblemente una estrategia de desaparición controlada. El complejo representaba una fusión entre la cultura Qing y la Tartaria imperial, arquitectura monumental con influencias europeas y persas, astrolabios, mapas celestes y bibliotecas que contenían textos de toda Eurasia, jardines imperiales con simbolismo solar, dragones, grifos, puentes zodiacales. La destrucción del Yuan Ming Yuan coincidió con la progresiva desaparición del nombre de la Tartaria en los mapas. Vamos a la rebelión Boxer. Muy probablemente una falsa bandera para eliminar últimos vestigios. En 1900, la llamada rebelión de los Boxers estalló en China, un movimiento antiimperialista de base rural
con tintes espirituales, fue aprovechado por las 7 potencias coloniales: Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Japón, Estados Unidos e Italia, para invadir Pekín. El ejército... ¿Por qué pusieron a Italia? Que yo sepa era Australia. De hecho, aquí está la foto de las 7 potencias. El ejército imperial chino, ya debilitado, usó las ruinas del Yuan Ming Yuan como campamento militar. Ahí se instaló el ejército chino. Ese detalle sirvió de excusa para una nueva ofensiva extranjera que terminó por demoler lo que quedaba del antiguo palacio de verano. Se derribaron más de 1000 árboles y se vendieron estructuras de madera como combustible. Lo poco que quedaba fue rematado por soldados y comerciantes, sus piezas repartidas por el mundo como souvenirs. La dinastía Qing era heredera directa de los Aisin Yoro, una familia del linaje manchú tártaro. Controlaban Manchuria, Mongolia, Siberia, Tíbet y partes de Asia Central, territorios que se atribuyen a la Gran Tartaria en los mapas. La destrucción del Yuan Ming Yuan, ya pronuncia mucho esa palabra, y la posterior instauración del nuevo orden republicano en 1912 podría haber sido el fin escenificado de un linaje imperial mucho más antiguo de lo que la historia oficial dice. ¿Qué pasó con la familia imperial Qing durante y después de la rebelión Boxer? Durante la rebelión, la corte Qing estaba dividida. La emperatriz Cixi, regente de facto del imperio, inicialmente apoyó secretamente a los Boxers, quienes eran vistos como una resistencia popular contra las potencias extranjeras. Sin embargo, ante la invasión de 8 potencias aliadas, aquí ya entró incluso Austria-Hungría, nunca ponen Australia. Bueno, Australia en sí sería el imperio británico. Cixi huyó de Pekín con el joven emperador Guangxu y toda la corte imperial, refugiándose en Xi'an. Los emperadores no fueron asesinados, pero la imagen del trono Qing quedó gravemente deteriorada ante el pueblo chino y las potencias extranjeras. Fueron eliminados los descendientes imperiales. Lo que no hubo fue un exterminio masivo de sangre Qing durante la rebelión Boxer, pero sí hubo ejecuciones de oficiales manchús, castigos y saqueos a principales locales que apoyaron la rebelión, humillaciones públicas a miembros de la aristocracia, exilio forzado de muchas ramas menores. Así como lo plantean, ponen como si la familia imperial Qing se hubiese puesto del lado de las potencias para salir librada, así como lo plantean, pero bien puede ser parte de la narrativa reescrita. El linaje Aisin Yoro, nombre de la casa imperial manchú, no fue destruido, pero fue desacreditado, vigilado y más tarde despojado de poder oficialmente. El fin del imperio, la caída definitiva, fue en 1912. En 1911 la revolución Xinhai derrocó oficialmente la dinastía Qing. En 1912 el último emperador Puyi fue obligado a abdicar, aunque se le permitió vivir un tiempo en la ciudad prohibida como símbolo. Hoy en día sobreviven algunos descendientes de la dinastía Qing. Aisin Yoro Puyi, de 1906-1967, último emperador de China y dinastía Qing, murió en 1967 como ciudadano bajo el régimen comunista. También llegó a ser emperador títere de Manchukuo bajo el control japonés. Está por ahí Aisin Yoro Chuan, de 1929 al 2003, músico y descendiente directo de la familia imperial. Vivió en Pekín como artista tradicional de pipa, instrumento chino. Fue uno de los pocos descendientes de sangre imperial reconocidos públicamente. Aisin Yoro Hushen, nacida en 1940, nieta de Saitao, hermano de Puyi, vive en Japón y ha hablado en entrevistas sobre su linaje. Aisin Yoro Henshi, nacido en 1958, considerado por algunos como el actual jefe simbólico del clan Aisin Yoro, profesor e investigador en China. Y sí, también hay millones de personas de etnia manchú que viven actualmente en China, aunque muchos fueron asimilados al pueblo durante el siglo XX. En el censo del 2020, más de 10 millones de chinos se identifican como manchús. 10 millones de chinos. Muchos cambiaron sus apellidos y ocultaron su linaje durante la era maoísta por miedo a la represión. Hoy algunos grupos intentan revivir la lengua manchú y sus tradiciones. Bueno, pues ¿qué les parece? Hasta ahí dejamos el tema. Hay muchos derivados temas que puedo sacar. La rebelión Boxer también, ya necesito sacar ese video. Por ahí lo tengo, para que se una con este tema.
La Tartaria ciudad. Ahí está la zona tártara. Todas estas manzanas. Está enorme esta ciudad. Si lo ven con el Google Maps, es una ciudad prohibida enorme. Enorme. Todos esos pequeños recuadros son manzanas. El palacio ahí está en el centro. Luego en la parte de enfrente estaba lo que era la ciudad china. El templo del cielo, el tiempo de la agricultura en el frente. Viste una vista de pájaro de Beiping. No sé si será Pekín. Es Beiping. Creo que sí es la ciudad prohibida. Sí tiene similitud con la anterior. Allá al fondo entre las montañas se alcanza a ver la muralla china. Muy apenas. Bueno, con esto los dejo. Ya llevamos 1 hora con 25 de en vivo. No se olviden. Los veo en un siguiente tema por ahí. Gracias por acompañarme. Saludos por ahí. Bueno, me despido de ustedes. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.